Nos está acompañando, lo recibimos al doctor Guido Brambila, cirujano plástico, estético. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, bienvenido. ¿qué tal? Sé que uno de los temas que tal vez más pegó en estos encuentros semanales fue cuando hablamos del problema de las personas que tienen las orejas, técnicamente no sé cómo se llaman, separadas de la cabeza. Sí, es un problema que generalmente hay dos componentes, ¿no? Uno que la oreja no adquiere la estructura normal, que es el pliegue, el antihélix, que es el pliegue que está por delante del contorno de la oreja. Y otra que habitualmente también se acompaña una hipertrofia de la parte de la concha auricular, que hace que la oreja se desvíe hacia afuera, un ángulo de inclinación un poco mayor que el habitual. ¿Es eso lo que produce que se abra, entonces? Claro, o sea, las dos cosas. Y también la ilusión estética que produce el que esta parte de la oreja no esté plegada, que no se forme el antihélix, entonces forma una antena satelital. Por eso se llaman orejas en pantalla, orejas de NASA, porque esta parte de la oreja es plana. Entonces el paciente se va al espejo, por ahí la oreja en tamaño no es muy grande, pero al ser lisa y no tener ningún pliegue, se ve más grande. Después vamos a analizar qué otros problemas tiene la gente con las orejas, pero lo que nos sorprendió fue la repercusión que tuvo enseguida cuando hablamos de este tema por los llamados y los mensajes. Y nos encontramos con un caso acá, entre nosotros, de alguien que tenía ese problema y que le propusimos hacer con el doctor la consulta inicial para que otras personas que puedan estar pasando por la misma situación se vean reflejadas y a ver si se animan o no a la operación. Sí. Vamos a ver, ¿vemos la nota? ¿Le parece? Sí, la idea era mostrar todo el proceso, ¿no? El pre, el intra y el postoperatorio. Está hecho todo, pero vamos por parte, para crear un poco de expectativa con el tema. Vamos con la consulta que Daniel hizo con el doctor hace una semana más o menos, ¿no? La cirugía fue el sábado, la consulta fue hace 10 días aproximadamente, se hicieron los estudios preoperatorios habituales, el análisis de sangre principalmente. Una vez que estuvo todo bien y programamos la cirugía, la realizamos este sábado. Este fue el primer encuentro en el consultorio. Dani es un joven que desde pequeño convive con un gran complejo, sus orejas. Soportando las burlas de sus compañeros, se acostumbró a taparlas con el cabello o con una gorra. Después de conocer al doctor Guido Brambila, encontró la solución a su problema. Dejará sus temores de lado y se someterá a una cirugía estética que cambiará su vida por completo. La verdad me quiero operar porque siempre fue un complejo desde chico. Cuando iba a la escuela primaria, aguantarse las cargadas, luego cuando uno comienza a salir a bailar, no me sentía cómodo con mi cuerpo, al mirarme al espejo, siempre fue un complejo y la verdad que ahora que tengo la oportunidad me gustaría para sentirme mejor. La cirugía de oreja se llama otoplastia, es una cirugía que se hace generalmente con anestesia local, sobre todo en los pacientes adultos, como Daniel. Es una cirugía que se puede hacer por el mismo tema que se hace con anestesia local en forma ambulatoria, sin internación. Algunos tipos de cirugía hay que sacar cartílago, pero en la mayoría de las veces solo remodelar el cartílago que existe en la oreja. La incisión se hace en la parte posterior, en el surco retroauricular queda oculta, o sea que queda una cicatriz que es prácticamente imperceptible. Y el postoperatorio es muy bueno, el dolor es poco y muy tolerable y los resultados son muy buenos a corto y largo plazo. Habitualmente hay que esperar que ceda un poco la inflamación, unos 3 meses, pero sí se pueden hacer retoques, sobre todo que el cartílago es un tejido elástico que tiene como memoria, entonces es difícil dejar las dos orejitas con el mismo ángulo o a veces en el postoperatorio quedan con el mismo ángulo y después se abre alguna un poco más. Siempre es posible hacer un retoque con el mismo tipo de anestesia, el mismo tipo de incisión y el resultado, incluso si hubiera que hacer un retoque, es muy bueno. El doctor, primero, que me dio la garantía de que va a quedar como yo quiero después de la operación y bueno, la tranquilidad de verme, de sentirme mejor al espejo.
Bueno, la preocupación era de todos, porque Daniel es sonidista, o sea que fallaba la operación y nos Su quedábamos. herramienta de trabajo. Claro, era una herramienta de trabajo. Pero no, anduvo bien. No le vamos a mostrar ahora ya cómo fue el resultado, porque está en el proceso además, pero quería que el doctor nos cuente. La mayor consulta es porque la oreja está así abierta, pero también hay gente que se queja del tamaño de sus orejas. Sí, el paciente no le gustan sus orejas. Ajá. En general, la consulta que no le gustan las orejas, que las ve muy grandes, que lo cargan. Hay veces que lo cargan y hay veces que no lo cargan, pero el lo ve paciente mal. se siente acomplejado. Y la verdad que cuando cambia la forma de las orejas, cambia el ángulo, cambia también la autoestima, la personalidad, la seguridad. Es como la cirugía de nariz, son cirugías que cambian mucho, Sí. Incluso la personalidad del paciente. Es que me parece que más hacia la persona que hacia el entorno, porque excepto que sea muy evidente, uno no advierte esas cosas, que sí advierte el que las porta. Porque, y uno cuando se entera de que al otro le molestan, de que al mismo paciente le resultan un trauma, empieza a mirárselas probablemente, ¿no? Es bastante común eso. Es así. Y después de esta consulta, ¿qué? ¿Se va directamente a hacer los análisis y después va al quirófano? ¿No? Fue a quirófano, fue todo muy rápido. Hizo la consulta, nos pusimos de acuerdo, se hizo los análisis de sangre, los vi que estaban bien, programé la cirugía. La cirugía duró aproximadamente 1 hora y media, fue ambulatoria, se operó y se fue a la casa. Sin Bien. internación, sin anestesia general, sin sedación, solo con anestesia local. ¿Algún condicionante por el que no puede operarse de los condicionantes generales En de el la caso de él cirugía? no tenía ninguna contraindicación, pero si hubiera tenido alguna alteración, por ejemplo, de la coagulación de la sangre, bueno. Se puede observar. Es una incisión muy chiquitita, me decía, ¿no? Incisión aproximadamente 4 centímetros, más o menos. ¿A los pacientes les da miedo ese tipo de operaciones o no? Y eso depende de cada paciente. Hay pacientes que le tienen miedo a todo, otros que no le tienen miedo a nada, pero en general hay un miedo a la cirugía, un miedo a la anestesia general. Bueno, la idea de esto es un poco desmistificar todos esos miedos y mostrar un tipo de intervención que se hace con anestesia local y ambulatoria, como se hacen muchas en la cirugía estética. Algunas requerirán otro tipo de anestesia o internación. La estética además tiene la particularidad de que debe despertar una gran ansiedad en el paciente por operarse y por ver el resultado. Y sí, es una cirugía de resultados. O sea, Claro. yo tengo que prometer que el paciente va a estar mejor. Que va a- Si no, no tiene sentido hacer ninguna cirugía. Claro, y me decía que puede haber la necesidad de que tenga un retoque. Hay a veces. A veces, Ajá, como no en la siempre. cirugía de nariz también, pero si el paciente está conforme y yo estoy conforme, no hay por qué hacer ningún retoque. Bueno, la próxima semana, en nuestro próximo encuentro, van a ver ustedes, además de volver a observar un poco de lo que fue la consulta, ver la operación. Que de paso tenemos que agradecerle al Sanatorio de la Entrerriana, que ha facilitado sus instalaciones para que ahí se realice la cirugía. Y van a ver el posoperatorio, porque después, ¿cuánto tiempo de vendaje necesitan? 48 horas de vendaje Nada. y luego usar una vincha Ajá. por una semana, hasta completar la semana. A la semana se retiran los puntos. Y, bueno, Es casi no, express, es rapidísimo. Es una cirugía de recuperación muy rápida. La semana que viene vemos la operación, los resultados y respondemos algunas dudas y consultas que ustedes puedan hacernos llegar sobre este tema en particular o cirugías similares a esta, que para mucha gente son un trauma, son un complejo y que se pueden resolver, ahora sabemos, muy fácilmente. Nos vemos el próximo lunes, doctora. Nos vemos el lunes. El doctor Guido Brambila con nosotros hoy con una cirugía casi en vivo.